Hola amigos, vamos a hablar del partido de ayer del Atlético de Madrid contra el Oviedo. Me he tomado un tiempo, me he tomado unas horas para poder ver el partido tranquilamente, poder hablar de él sin esa sensación que te deja en el momento. Vamos a hablar de todo, de lo bueno y de lo malo, pero sobre todo teniendo en cuenta que el partido importante y el partido de verdad decisivo para el Atlético de Madrid es el del martes. Empezamos. Antes de nada, vamos a hablar de las notas positivas que dejó ayer el partido, que no son muchas, ya os adelanto. La primera y más importante, Julio, el chaval. Debutante, dejando claro qué es lo que significa el Atlético de Madrid. Esa frase con la que llevamos conviviendo tantos años de el esfuerzo no se negocia. El chico la llevó a cabo de principio a fin, tuvo algún error, es normal, pero quedó demostrado. Un claro ejemplo de esto es la última jugada del partido, que no da el balón por perdido, que se tira por él. Eso es lo que queremos en el Atlético de Madrid. Otra nota positiva, Julián. Un gol de Julián, si es verdad que en el descuento, un partido en ataque horrible, pero esperemos que esto sirva para que Julián coja confianza y vuelva poco a poco a ser el que un día fue, porque creo que puede ser súper importante para el equipo. Y otro al que no podemos evitar nombrar es Oblak. Oblak ayer fue el que sostuvo al equipo. No debería haber sido así, ahora os digo por qué, pero fue el que sostuvo al equipo. Ahora, antes de nada, antes de empezar a hablar de lo malo, vamos a poner las cosas en perspectiva. El partido importante del Atlético de Madrid es el martes. Yo creo que tal y como va la temporada, con la liga tirada a la basura, cosa que no justifico, el partido más importante es la vuelta de Copa del Rey el martes contra el Barça. Ayer el Cholo hizo muchas rotaciones, cosa que me parece bien. Pero hay algo que no puedo o considero que no puedo aceptar. Y es lo siguiente. Ayer el Atlético de Madrid jugaba contra el Oviedo. El Oviedo es un equipo, lo primero, que va último, creo que a 7, 8, 9 puntos de la salvación. Un equipo que solo ha sido capaz de ganar 3 partidos en toda la liga. Un equipo que si miráis, tenéis mismamente en internet las plantillas, es prácticamente la misma plantilla que el año pasado jugaba en segunda división. Entonces, el Cholo puede hacer todas las rotaciones que quiera, pero considero que cualquier jugador de la plantilla del Atlético de Madrid es mucho mejor que los jugadores del Oviedo. Considero que la alineación que ayer sacó el Cholo Simeone tiene que ganar al Oviedo prácticamente por obligación. Y no fue así. Y estoy empezando a pensar que no es un problema de fútbol. Estoy empezando a pensar que es un problema de actitud. Y ojo, que desde aquí, y lo sabéis, yo soy muy crítico con los planteamientos a veces del Cholo. Creo que a veces sigue siendo demasiado defensivo. Creo que a veces va poco a por los partidos cuando el Atlético de Madrid tiene una plantilla para ir a por ellos. Creo que se preocupa más por protegerse que por proponer. Pero en casos como el partido de ayer, no puedo responsabilizar al 100% al Cholo Simeone. Tiene su parte de culpa, por supuesto, como entrenador. Pero yo creo que aquí ya estamos hablando de un tema de jugadores. Y me explico. No puede ser que tú hagas un partidazo contra el Barça en Copa del Rey. No puede ser que tú hagas un partidazo en Liga contra el Madrid. Y luego hagas esto. Lo que denota es una falta de actitud. Es salir al campo a caminar. Y eso es inaceptable, al menos en el Atlético de Madrid. El otro día, no sé si fue hace 2 o 3 días, no sé si lo habéis visto, si no lo habéis visto os lo recomiendo. En el canal del grande Mario Suárez subió una entrevista con Diego Costa. Y en un momento de la entrevista, Mario le preguntó si creía que a día de hoy, en un enfrentamiento entre el Atlético de Madrid en la época de Diego Costa y el Atlético de Madrid de hoy, ¿quién ganaría? Y Diego Costa no se lo pensó. No se lo pensó ni un segundo. Dice, ganaríamos nosotros. Y ojo al argumento que dio. Ganaríamos nosotros porque nosotros éramos un equipo de hombres. Y esto ya sé que suena un poco ¿cómo deciros? Suena un poco a lo que se dice siempre del fútbol de antes. No, es que es la verdad. Tú veías un partido de fútbol
de aquel Atlético de Madrid, de los Godín, de los Miranda, de los Diego Costa, incluso David Villa, Gavi. Técnicamente yo creo que era un equipo peor que el que tenemos ahora. Pero eran 11 tíos, los 11 que estaban en el campo, más los que estaban en el banquillo, que morían los 90 minutos por la camiseta. Eran 11 tíos que ponían una intensidad en el fútbol que ahogaba a los equipos rivales. Eran tíos que salían al campo a defender una camiseta, un escudo. Lo de ayer no fue defender una camiseta y un escudo. Lo de ayer no fue honrar la camiseta que llevas puesta. Tú no puedes salir a un partido de fútbol a caminar. Y repito, en este caso le doy a Simeone la parte de responsabilidad que le toca. Pero mucha responsabilidad es de los jugadores. Porque a mí no hay quien me convenza de que un mismo jugador pueda hacer un partidazo contra el Barça y a los 4 días, a la semana, hacer un partido como el que se hizo ayer, o como el que se hizo contra el Rayo Vallecano, o como el que se hizo contra el Betis. Eso es inaceptable. Repito, no es momento de pedir responsabilidades, ni es momento de protestas, ni es... El martes es lo más importante, el martes. El martes, vuelvo a repetir, para mí, a día de hoy es el partido más importante de la temporada del Atlético de Madrid. Pero hay una cosa muy clara. Hay que ser objetivos. Ayer se ganó, son 3 puntos más, se amplía o se va haciendo colchón para la plaza de Champions para la próxima temporada, sin justificar la liga que se está haciendo, que llevo varios vídeos diciéndoos que me parece lamentable. Pero sí, se ganó 3 puntos. Vale, pero eso no puede esconder el partido que se hizo. Tú puedes ganar 1-0. En su día, en la época de Diego Costa, Godín y compañía, sí había partidos que se ganaban 1-0. Sí había partidos que se jugaban mal. Pero eran tíos que morían en un campo de fútbol. Yo cuando pido o cuando exijo que el Atlético de Madrid debe jugar mejor, no me refiero a hacer un juego excelso, a ser el Barça de Guardiola. Hay muchas formas de jugar bien. Para mí, aquel Atlético de Madrid jugaba bien. El primer Atlético de Madrid de Simeone jugaba bien, jugaba con sus armas, pero jugaba bien. Tú sabías que el Atlético de Madrid salía al campo con una idea. Y tenía 11 jugadores en el campo que iban a muerte con esa idea. Hoy en día no, hoy en día, repito, yo ayer viendo el partido había momentos que decía, es que parece que van ganando 4-0. Parecía que iban ganando 4-0. Por la actitud de los jugadores. No puede ser que tú vayas a jugar contra el último de la clasificación, contra un equipo que solo ganó 3 partidos en todo el año, con un equipo que tiene prácticamente la misma plantilla que en segunda división. Que Oblak se pase el partido salvándotela el culo y que tu único tiro a puerta sea en el minuto 93 y medio. Eso no puede ser. Y repito, no culpo de todo al Cholo Simeone. No creo que el Cholo Simeone les diga, no corráis, reservaros, tranquilos. No. Eso ya es cosa de jugador. Eso ya es cosa de entrar al campo y hacer lo que tienes que hacer. Y no lo hacen. Lo peor de todo es que parece que lo hacen cuando quieren. Espero que el martes den otra cara, yo creo que sí. Supongo que el martes querrán ganar ese partido. Pero yo creo que a final de temporada va a haber que poner nota a muchos jugadores y creo que el club va a tener que tomar decisiones. Porque una cosa es no dar el nivel. Hay jugadores en la plantilla que no dan el nivel, ya hemos hablado varias veces de ello. Y otra cosa es no dar la actitud. Y no dar la actitud para mí es inaceptable. Y repito, y para cerrar este vídeo. Ayer Julio, un chaval debutante en el primer equipo, considero que les dio una lección a todos de lo que es jugar en el primer equipo del Atlético de Madrid. Esperemos que lo hayan aprendido o esperemos que quieran verlo. Como siempre os digo, si os ha gustado este vídeo, dejadme vuestro like, dejadme vuestra opinión en comentarios, a ver qué os ha parecido el partido, qué habéis visto bueno, malo, cómo pensáis que va a ser el partido del martes. Y suscribiros al canal y activar la campanita porque aquí seguiremos hablando de todo lo que pase alrededor del Atlético de Madrid. Así que nada, nos vemos aquí en vuestro canal de fútbol en Pase Atrás en el próximo vídeo. Un saludo.